Bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. Yo soy y estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes para hablar de un tema que, ha explotado en todos lados. Y no me refiero a una explosión literal, claro, aunque la noticia es tan impactante que casi lo parece. ¿Están listos para un bombazo? Prepárense porque lo que les traigo hoy es fuego puro. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del corazón, el drama y, por supuesto, el glamour de Turquía. Exactamente, vamos a hablar de la reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Bomba, Kerem Bürsin y Hande Erçel, reconciliación confirmada, ese es el título. Y créanme, la frase lo dice todo. Para los que no estén tan inmersos en el mundo de las series turcas, les explico brevemente. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más queridos y populares de Turquía. Protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, y su química en pantalla era incendiaria. Era imposible no enamorarse de sus personajes, Eda y Serkan. Y claro, esa chispa, esa conexión, trascendió la pantalla. Se enamoraron en la vida real. Su relación, que duró aproximadamente 1 año y medio, fue seguida por millones de fans en todo el mundo, y su ruptura, en enero del 2022, rompió el corazón de muchísimos. Por eso, cuando se empezó a rumorear que algo estaba pasando entre ellos de nuevo, el mundo se paralizó. Y hoy, mis amigos, podemos decir que esos rumores se han confirmado. Pero antes de meternos de lleno en los detalles, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, este es solo el comienzo. Tengo muchísimas noticias sobre sus estrellas favoritas, análisis, curiosidades y mucho más. Así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Bien, ahora sí, pongámonos serios. ¿Cómo sabemos que la reconciliación es real? ¿Qué pistas tenemos? ¿Qué dicen las fuentes? Bueno, mis fuentes son todas las redes sociales. Y es que, amigos, en el mundo de las celebridades, las redes sociales son la verdad absoluta. O al menos nos dan pistas muy importantes. Asterisco asterisco las pistas del amor 2.0, redes sociales y testigos oculares asterisco asterisco. Primero y quizás lo más obvio, es la interacción. Últimamente Kerem y Hande han estado más activos el uno con el otro en Instagram. Me gusta a las fotos, comentarios ambiguos, pero que los fans han sabido interpretar como mensajes ocultos. Pequeñas señales, pero que encendieron la mecha. Recordemos que las redes sociales son el termómetro de las relaciones en la era digital. Un like puede significar mucho más que un simple agrado, especialmente cuando se trata de exparejas que han dejado huella en el corazón de miles. Analicemos un poco más estas interacciones. Imaginen a Kerem, revisando el Instagram y encontrándose con una foto reciente de Hande. Una foto donde luce radiante, tal vez con un nuevo peinado, o en un lugar exótico. ¿Qué hace Kerem? Le da a me gusta. Un simple gesto, pero que los fans, con su ojo de halcón, interpretan como un reconocimiento, un interés. Luego, quizás, un comentario. Un emoji de corazón, o una frase corta, pero significativa. Hermosa, te ves increíble, o simplemente un enigmático cara sonriente. Palabras que pueden parecer triviales, pero que en el contexto de una posible reconciliación, se convierten en mensajes cifrados para el público y quizás para el destinatario. Ahora pongamos el foco en Hande. ¿Qué hace ella? La historia se repite. Me gusta a las fotos de Kerem, comentarios, y una actitud general que denota complicidad. Es como si estuvieran jugando un juego de coqueteo sutil y elegante, que solo los fans más observadores pueden descifrar. Luego tenemos lo que podríamos llamar testigos oculares. Fotografías y vídeos de paparazzi han inundado las redes sociales. Se les ha visto juntos en varias ocasiones. En un restaurante romántico, caminando por las calles, incluso en el mismo coche. Claro, a veces es difícil discernir si se trata de un encuentro casual, o si hay algo más. Pero cuando las citas se repiten y las miradas cómplices se multiplican, la cosa cambia. Imaginemos la escena, Kerem y Hande cenando en un restaurante de alta cocina en Estambul. Las luces tenues, la música suave y una atmósfera que invita a la intimidad. Los paparazzi, siempre al acecho, capturan el momento.
Miradas que se cruzan, risas y una cercanía que delata una conexión especial. ¿O qué tal un paseo por la playa al atardecer? Caminando juntos, tomados de la mano, disfrutando de la brisa marina. Es un escenario de película y los fans, como directores, imaginan el guión de su reencuentro. Incluso se les ha visto compartiendo el mismo coche. Un detalle que puede parecer insignificante, pero que adquiere otra dimensión cuando se suma a las demás pistas. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Una coincidencia? Es posible. Pero ¿cuántas coincidencias son necesarias para confirmar una realidad? Pero lo más importante, lo que realmente incendió las redes, fue una foto. Una foto filtrada que parece confirmar definitivamente la reconciliación. En la foto se ve a Kerem y Hande juntos, muy juntos, en lo que parece ser un ambiente íntimo. Abrazos, sonrisas, todo lo que necesitan los fans para enloquecer. La foto, aunque no está confirmada oficialmente, es muy difícil de negar. Asterisco asterisco el silencio elocuente y las fuentes secretas asterisco asterisco. Además de las pruebas visuales, también tenemos las declaraciones, o mejor dicho, la ausencia de declaraciones. Ni Kerem ni Hande han negado los rumores. Y en el mundo de las celebridades, el silencio suele ser tan elocuente como una confirmación. Si no quisieran que se supiera, ya habrían salido a desmentirlo. Pero no, se han mantenido en un discreto silencio que solo alimenta la especulación. El silencio, en este caso, es un arma de doble filo. Por un lado, es una estrategia que les permite mantener su privacidad. Por otro lado, es una declaración implícita. Es como decir, sí, algo está pasando, pero no vamos a dar más detalles por ahora. Una actitud que sin duda aumenta la emoción de los fans. Además, hay fuentes secretas, personas cercanas a la pareja, que han filtrado información a algunos medios. Amigos, familiares o incluso miembros del equipo de trabajo, que han dejado escapar algún comentario, o que han compartido detalles que confirman la reconciliación. Es el juego de las fuentes, un juego peligroso, pero que a menudo revela la verdad. Asterisco asterisco conclusión, están juntos de nuevo, asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que probablemente estén juntos de nuevo. La foto, las interacciones en redes sociales, los encuentros en público. Todo apunta a una reconciliación. Es como si las piezas de un rompecabezas se estuvieran encajando. Cada pista, cada detalle nos acerca a la imagen final, Kerem y Hande juntos de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó para que Kerem y Hande decidieran darle una segunda oportunidad al amor? ¿Cómo han cambiado las cosas? Es difícil saberlo con certeza porque, claro, la vida privada de las celebridades sigue siendo privada. Pero podemos hacer algunas especulaciones basadas en lo que sabemos sobre ellos y sobre su relación. Asterisco asterisco el viaje del amor, razones para un reencuentro asterisco asterisco. Quizás el tiempo les ha dado la perspectiva necesaria. Quizás, tras un tiempo separados, se han dado cuenta de que el amor que sentían era más fuerte de lo que pensaban. La distancia a veces puede ser el mejor catalizador para el amor. Lejos el uno del otro, Kerem y Hande pudieron reflexionar sobre su relación, evaluar sus errores y darse cuenta de lo que realmente sentían. La añoranza, los recuerdos compartidos y la imposibilidad de olvidar el uno al otro pudieron ser factores clave en su decisión de volver. Quizás ambos han madurado, han aprendido de sus errores y están dispuestos a volver a intentarlo con una base más sólida. La madurez es un factor fundamental en cualquier relación. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande pudieron crecer como personas. Aprender a comunicarse de manera más efectiva, a ceder, a perdonar. Y sobre todo, a valorar el amor que sentían. Quizás también el destino hizo lo suyo. Los caminos de Kerem y Hande de alguna u otra manera se han seguido cruzando, lo que indica que todavía hay algo que los une. El destino a veces juega un papel importante en las relaciones. A pesar de la separación, Kerem y Hande pudieron seguir coincidiendo en eventos, en proyectos profesionales, o a través de amigos en común. Un destino que les recordaba constantemente la conexión que existía entre ellos. Y al final el amor, a veces encuentra el camino de regreso. El amor es un sentimiento complejo, impredecible y poderoso. A veces, a pesar de los obstáculos, de las diferencias o de las rupturas, el amor persiste.
Y cuando dos personas están destinadas a estar juntas, el amor siempre encuentra la forma de regresar. Sea cual sea la razón, lo importante es que al parecer, están felices. Y eso al final, es lo que más importa. Ver a dos personas que se aman, juntas de nuevo, es una noticia maravillosa. Porque no nos engañemos, todos somos un poco románticos. *** La reacción de los fans, un mar de alegría, ***. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cómo reaccionaron los fans? Pues la reacción fue masiva. Las redes sociales explotaron con mensajes de alegría, de emoción, de apoyo. No puedo creerlo, vuelvo a creer en el amor, son la pareja perfecta, me muero de la emoción. Esos son solo algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones sobre la reconciliación. La comunidad de fans de Love is in the Air es enorme y muy apasionada. Y como era de esperar, se unieron para celebrar la noticia. Crearon hashtags, editaron vídeos, compartieron fotos, y demostraron una vez más por qué son los mejores fans del mundo. La noticia de la reconciliación fue recibida como una inyección de alegría, un bálsamo para los corazones rotos por la separación. Los fans, que habían seguido de cerca la historia de amor de Eda y Serkan, y que se habían enamorado de la pareja en la vida real, no pudieron contener su emoción. Pero no todo ha sido alegría. También hubo algunos comentarios negativos, de gente que no estaba de acuerdo con la reconciliación, o que simplemente no creía en el amor verdadero. Sin embargo, en general, la mayoría de los fans están felices y esperanzados. Y la verdad, no los culpo. Todos amamos las segundas oportunidades. Y ver a Kerem y Hande juntos de nuevo es como un cuento de hadas, una historia de amor que vuelve a empezar. Es como si la magia del Love is in the Air hubiera trascendido la pantalla, y el amor de Eda y Serkan se hubiera convertido en una realidad. ***, ¿qué esperar del futuro? Predicciones y esperanzas ***. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta nueva etapa en la relación de Kerem y Hande? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Compartirán más detalles de su vida privada? Es difícil saberlo. Probablemente intentarán mantener su relación lo más privada posible, al menos al principio. Querrán proteger su amor, disfrutar de su intimidad sin la presión de las redes sociales y de los medios. La privacidad es un tesoro, un refugio, que les permitirá construir su relación en un ambiente de tranquilidad y confianza. Pero sin duda los veremos más juntos, compartiendo momentos especiales, apoyándose mutuamente en sus carreras. Y por supuesto nosotros los fans estaremos ahí, esperando ansiosamente cada noticia, cada foto, cada señal de su amor. ¿Volverán a trabajar juntos? Es posible. La química que existe entre ellos es innegable y el público adora verlos juntos. Sin embargo, dependerá de ellos, de sus decisiones, y de los proyectos que les propongan. ¿Compartirán más detalles de su vida privada? Es probable que sean más reservados, al menos al principio. Pero con el tiempo es posible que compartan algunos momentos especiales, algunas fotos, o algunas declaraciones. ***, el futuro de las series turcas, que viene, ***. Y hablando de señales, este canal es una de ellas. Estén atentos porque seguramente habrá más noticias sobre Kerem y Hande, y sobre el mundo de las series turcas en general. Tengo muchas sorpresas preparadas. Las series turcas están en auge y cada vez más personas se sienten atraídas por sus historias, por sus actores y por su cultura. El éxito de Love is in the Air abrió las puertas a nuevas series, a nuevos actores, y a nuevas historias de amor y drama. El futuro de las series turcas es prometedor, y este canal estará ahí para cubrir cada detalle, cada noticia, y cada tendencia. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este bombazo, esta noticia bomba sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las pruebas, especulado sobre los motivos, y sobre todo, celebrado este reencuentro que nos ha llenado de alegría. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y sobre todo, gracias por su pasión por las series turcas. Ahora, antes de irme, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la reconciliación de Kerem y Hande? ¿Están felices? ¿Tienen alguna predicción sobre el futuro de su relación? Quiero leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus emociones, todo.
La caja de comentarios es suya. Y por favor, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo si les gustó. Eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos los fans de Kerem y Ande que conozcan. Que la noticia se extienda. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho más que hablar. Un abrazo enorme para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.